bienvenidos a Web Academy. Esta semana vamos a empezar a hablar del doble picado. Ya veis, este pasaje que acabo de tocar tiene truco. Si hago el picado normal que solemos hacer, no llego a la velocidad que acabo de hacer. ¿Cuál es el truco? Que en lugar de picar, como hacemos siempre, con la punta de la lengua, voy alternando un ataque con la lengua, con otro con la parte trasera de la lengua, como si pronunciara una letra K. Eso hace que tenga un doble movimiento, de ahí lo de doble picado. Lógicamente queda mucho mejor a velocidad. Ya veis, al final lo he ralentizado. El secreto, la dificultad, el truco, es homogeneizar lo más posible el ataque que hacemos con la letra T y con la letra K. Eso viene de un movimiento muy preciso de la lengua, como lo que estoy pronunciando ahora, bastante hacia adelante, pero sobre todo con, como siempre, un chorro de aire regular que nos asegure el sonido, sobre el que luego podremos articular, ya sea con la T, ya sea con la K. Si esto nos falla, si no hay un soporte estable de aire, va a llegar muy tarde tanto el como el. En otro vídeo hablamos de pensar como en una diana, el objetivo hacia el que dirigimos el aire. En este caso es aún más importante, porque de él depende el ataque de la T, que estamos acostumbrados y más o menos controlaremos, pero sobre todo el que es más nuevo para nosotros, es menos habitual y por eso le tenemos que prestar una mayor atención. Para localizar el movimiento, para reconocerlo, podemos empezar haciéndolo lentamente. Tranquilos si queda algo difuso, porque ya os digo que a velocidad es más sencillo que lentamente. Por ejemplo, un ritmo como nos puede ayudar. Este ritmo me da mucha dirección, que me ayuda a mantener el aire, ese foco, esa diana que os he dicho. Y puedo acabar haciéndolo en notas iguales repetidas. Al principio una se me ha trabado, pero bueno, luego si continúo lo corrijo. Como siempre, estas cosas nuevas que nos aparecen, practicarlas primero con la caña. Y luego al pasarla al oboe, el doble picado, recomiendo que empecéis por un registro medio agudo, por ejemplo el do, que es más o menos la nota que nos estaba sonando con la caña. Porque esa dirección es más fácil de encontrar. Sería casi imposible empezar a trabajar el doble picado en... Claro que se puede, pero necesitamos más cantidad de aire, es más difícil controlar esa estabilidad, y para empezar a jugar con el doble picado no sería lo más conveniente. Seguiremos trabajando el tema, pero por ahora os propongo que dentro de vuestro calentamiento, esos ejercicios que hacemos siempre que hacíamos también picado, de vez en cuando vayáis introduciendo variaciones de este tipo, con distintas alturas del sonido, para que vayáis reconociendo este movimiento. Seguiremos trabajando. Os veo la semana que viene.